lenguaje. Quizás por ahí algunos lo han escuchado o quizás también puede ser algún término nuevo, pero sí es importante que nosotros podamos conocer qué trastornos de la comunicación, según el DSM, que es un manual de diagnóstico, nos indica qué indicadores deberían de presentar los niños para poder diagnosticar ya sea trastorno del lenguaje, ya sea trastorno pragmático, dependiente. ¿Listo? Entonces, en el inicio veremos el trastorno del lenguaje, que aquí el niño tiene que cumplir primero con el criterio A. ¿Y qué nos dice este criterio? Que va a presentar dificultades persistentes, pero en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Entonces, debido a las deficiencias de la comprensión. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Para que lo tengamos bien en cuenta. Que van a haber tres aspectos que debemos de considerar y que si el niño presenta, podría indicarnos de que está presentando un trastorno del lenguaje. ¿Cuáles son estos tres aspectos? El vocabulario reducido, ¿sí? Es decir, dentro de lo que se espera para su edad, dentro de los hitos, bien, que se espera para su edad, está por muy debajo de el. Bien, no se puede visualizar las diapositivas, por favor me confirman. O sí se ve. Si no, para volver a compartir mi pantalla. Sí se visualiza. Ok. Listo. Lady, quizás es tu dispositivo o probablemente podría ser tu mismo. Bien, entonces, como les mencionaba, el vocabulario reducido. Por otro lado, la estructura gramatical limitada, es decir, tienen una capacidad muy limitada para poder ubicar las palabras y que de esta forma puedan realizar una oración gramaticalmente correcta. Sujeto, verbo, predicado. Sí, entonces, quizás por ahí a ver, un momento, ya. Quizás por ahí lo ubican de manera incorrecta. ¿Bien? Y finalmente, el deterioro del discurso. ¿Qué es el discurso? Es esta capacidad para utilizar el vocabulario y de esta forma conectar frases de modo que podamos explicar o describir un tema, ¿no? O llevar a cabo una conversación. Entonces, el niño que presenta un trastorno del lenguaje va a tener que presentar vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y un deterioro de su discurso. ¿Listo? Tres claves importantes que debemos de visualizar al momento de realizar el proceso de evaluación. ¿Listo? Vamos con el criterio B. El criterio B nos comenta de que las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para su edad. Entonces, al considerar esto que esté por debajo de lo esperado para su edad, nuevamente les menciono la importancia de conocer, ¿sí? La importancia de conocer qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los pequeños. Porque si yo no sé qué se espera para niños de 12 meses, de 18 meses, de 24 meses, de 36 meses, etcétera, entonces yo voy a pensar, ¿sí? Erróneamente de que está dentro de lo normal, dentro de lo que se espera. Pero aquí el criterio B nos dice de manera muy explícita que estas capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para la edad del pequeño. ¿Sí? Lo que por lo tanto va a producir limitaciones para la participación social, para llevar a cabo una comunicación eficaz y también para los logros académicos, porque recordemos que desde un inicio también les había comentado que el lenguaje está asociado, ¿no? Y que tiende a ser uno de los factores que influye en la lectoescritura. Y la lectoescritura es parte de los logros académicos. Entonces, si el niño presenta algún tipo de retraso, es probable que, de retraso del lenguaje, perdón, es probable que también pueda tener algún tipo de dificultad para lograr los objetivos académicos. ¿Listo? Ahora, por otro lado, y este criterio en especial, el criterio C,
Se van a repetir en en todos los trastornos que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, ¿sí? Es decir, cuando los niños en la etapa de la niñez, ¿sí? Por lo tanto, es la etapa del desarrollo. Bien, si ya fuera un adulto, no sería una etapa del desarrollo, porque el adulto ya, pues evidentemente, tiene una edad suficiente para poder ser diagnosticado con otro tipo de trastorno. Pero aquí se producen los síntomas, el inicio de los síntomas en las primeras fases del periodo de desarrollo de los pequeños. ¿Listo? Entonces, este criterio C se va a repetir en todos los trastornos que vamos a ver hoy día. ¿Listo? A ver, ¿qué más? El criterio D. Y ese criterio D es fundamental conocerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de este criterio nosotros hacemos esta diferencia entre el trastorno del lenguaje con otros trastornos. ¿Qué quiere decir esto? Que las dificultades que presenta el niño por el cual ha acudido a consulta no pueden ser atribuidos a un deterioro sensorial o auditivo, ¿sí? Bien, entonces, uno no puede presentar este deterioro auditivo sensorial, ¿sí? O de otro tipo, tampoco una disfunción motora o quizás alguna otra afección médica o neurológica. Y nos explica mejor por discapacidad intelectual. Entonces, si el niño presenta trastorno del lenguaje, pero la causa directa es porque tiene un deterioro auditivo sensorial, no podríamos estar hablando probablemente de un trastorno, ¿sí? Sino de otro tipo de dificultad. Entonces, el criterio D nos ayuda a poder realizar esta diferencia para no cometer el error de diagnosticar un trastorno que quizás no le corresponde al niño. ¿Bien? Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar o qué indicios, perdón, me puede decir que mi niño está presentando un trastorno o un retraso? ¿Sí? Les voy a poner dos casos. El primer caso es de un niño de 2 años y medio. Ese niño solo sabe decir A, E y la O, pero la mamita me comenta que desde pequeño siempre he vivido con la abuelita, que no, ellos no tenían tiempo para poder estimular al niño, no ha acudido a ningún tipo de estimulación y el único contacto que tiene pues es con los niños de su jardín, ¿no? Pero estuvo quizás en pandemia, bien, dependía, pero no recibió ningún tipo de estimulación. Tiene 2 años y medio y solo produce la palabra A, perdón, las letras A, E y la O. Podríamos estar hablando de un trastorno o de un retraso. ¿Qué creen? Pueden escribir en el chat. ¿Solo trastorno o retraso? Niño de 2 años y medio. Excelente. Un retraso. Ahora, vamos a poner otro caso. Un niño también de 2 años y medio que pronuncia A, E, I, ¿bien? Pero este niño, sí, efectivamente, la mamita comenta que ha recibido estimulación desde pequeño, ¿sí? Incluso estimulación temprana, ha recibido ha tenido mucha interacción con los niños, bien, con los adultos, ha recibido la atención necesaria, etcétera. Aquí podríamos estar hablando de un retraso o de un trastorno. ¿Qué creen? En el segundo caso, ¿estaríamos hablando de un retraso o estaríamos hablando de un trastorno? Excelente, Juanca. De un trastorno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería un trastorno, Lady Juanca, en general? Este, ¿por qué sería un trastorno y no un retraso?
A ver, Stephanie, porque a pesar de la estimulación el niño no ha llegado a captar. Excelente. Porque ha recibido estimulación y pese a la estimulación, la dificultad persiste, ¿no? Puede haber mejorado, sí, pero la dificultad persiste. En cambio, un niño con un retraso simple, entonces recibe lo que es la estimulación, la intervención y se acomoda a lo promedio y de esta forma continúa. Bien, porque ya obtuvo esta oportunidad de aprendizaje. Sí, sí. Así es, Lady, muy bien. Esther, porque yo estoy moviendo los equipos. Muy bien, ¿listo? Entonces, de esta forma ya nos podría decir que el niño probablemente esté presentando algún tipo de trastorno, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunas características diagnósticas, ¿listo? ¿De qué? Del trastorno del lenguaje, ¿bien? A ver, las características diagnósticas centrales del trastorno del lenguaje son las que acabo de mencionar. Las tres características que tenemos que visualizar, ver en los niños, ¿no? Y a través de la evaluación detectamos. Primero, el vocabulario reducido, la estructura gramatical limitada y el discurso que tiende a ser muy bajo. Bien, entonces, aquí va a presentar dificultades para la adquisición, para adquirir, bien, y para usar el lenguaje debido a que hay una deficiencia de la comprensión o de producción del vocabulario, de la estructura gramatical y del discurso, bien, que tiende a ser muy bajo, bien, de lo que se espera para su edad de pequeño. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que nosotros visualizar esos tres aspectos para poder considerar que posiblemente estemos hablando de un trastorno del lenguaje. Ahora, ojo, no olviden que también debemos considerar estos criterios. Criterio B, criterio C y finalmente el criterio D. ¿Listo? Entonces, algo que también quiero que ustedes lo tengan bien en cuenta es que el aprendizaje y el uso del lenguaje depende de dos capacidades, la capacidad receptiva y la capacidad comprensiva o expresiva. ¿Sí? Perdón, capacidad expresiva y la capacidad receptiva. Bien, la capacidad expresiva es cuando nosotros realizamos la producción de señales vocales, gestuales y o verbales, ¿sí? Yo puedo a través de esta capacidad, como bien dice su nombre, expresarme a través de palabras, a través de gestos, como por ejemplo lo estoy haciendo ahora, ¿sí? Yo actualmente estoy utilizando la capacidad expresiva. Y la capacidad receptiva es cuando yo recibo la información, proceso y comprendo los mensajes lingüísticos que estoy escuchando. Por ejemplo, ahora ustedes están utilizando la capacidad receptiva. ¿Por qué? Porque están escuchando mi voz, las palabras que yo estoy mencionando y están procesando y comprendiendo los mensajes lingüísticos que actualmente estoy emitiendo. ¿Sí? De esta forma, cuando ustedes realicen la evaluación, siempre tienen que ver la capacidad expresiva como también la capacidad receptiva. Ambos, ¿sí? Fundamental, porque esto es parte fundamental e importante del lenguaje, ¿sí? Entonces, las capacidades del lenguaje tienen que ser evaluadas en ambas vertientes. Así es, Esther, área de Broca y área de Wernicke, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje expresivo de una persona puede estar gravemente limitado, también puede suceder, mientras que el lenguaje receptivo no tiene ninguna deficiencia. Puede ser, ¿no? Como también hay niños que presentan dificultad en el lenguaje expresivo y en el lenguaje receptivo. ¿Sí? Por lo tanto, al yo saber teóricamente esto, nuevamente, ¿sí? Les invito, les recomiendo realizar la evaluación en ambas modalidades, la modalidad expresiva y la modalidad receptiva, en ambas vertientes. ¿Listo?
Ahora, las primeras palabras y las primeras frases del niño en el trastorno del lenguaje es probable que se inicien de manera retrasada. Y eso es lo que vimos justo en la sesión anterior, ¿no? Que sí hay niños que tienen un inicio tardío y que podrían estar presentando quizás un trastorno en un futuro, ¿no? Pero también hay niños con inicio tardío, bien, que ante la estimulación, ante la intervención, ya tienden a regularse, ¿bien? Pero nosotros vamos a ver siempre algunos signos que el niño o la niña esté presentando, ¿sí? Dentro de los signos que nos podría estar indicando, ojo, podría, probabilidad, no es algo determinante, son los siguientes. Que inicie las primeras palabras de una manera retrasada, que el vocabulario desde pequeño sea muy limitado, que las frases sean más cortas de lo normal. Por ejemplo, ¿no? Un niño ya de 4 añitos ya analiza frases que tienden a ser completas. Pero si mi niño de 4 añitos dice solo dame agua, dame leche, dame pan, son frases muy cortas, su lenguaje, o mejor dicho, su vocabulario es muy limitado y probablemente si nosotros realizamos la entrevista a los papitos, haya iniciado sus primeras palabras de manera retrasada. Probablemente, ¿sí? Bien, entonces, estos son algunos signos que nosotros podemos visualizar en los niños, ¿sí? Que nos podría estar indicando un posible trastorno del lenguaje. Perdón, sí, trastorno del lenguaje. Bien, ahora vamos a ver su desarrollo y su curso. Bien, a ver, el trastorno del lenguaje aparece durante el periodo del desarrollo temprano. Eso es fundamental que también lo tengan en cuenta. En el desarrollo temprano, es decir, cuando son niños, son pequeños. ¿Listo? Ahora, el diagnóstico del trastorno del lenguaje a partir de los 4 años suele ser estable en el tiempo, ¿ya? Y podría persistir hasta la edad adulta, aunque también es probable que cambie el perfil articular, es decir, que los puntos fuertes y débiles, perdón, durante el curso del desarrollo pueden cambiar. ¿Sí? Si antes era un punto débil, puede cambiar a un punto fuerte y viceversa. Entonces, algo que nos dice el DCM5 es que si nosotros realizamos el diagnóstico a partir de los 4 años, este trastorno podría ser estable en el tiempo y normalmente persiste en la edad adulta. Ahora, yo les pregunto, si es que el DCM, ¿sí? O la evidencia nos dice ello, ¿tendríamos que hacer la intervención o no? ¿Qué creen? Si un niño, un paciente de 4 años, le diagnosticamos con trastorno del lenguaje y sabemos que teóricamente ello va a persistir hasta la edad adulta, ¿realizamos la intervención o no? ¿Llevamos a cabo terapia del lenguaje? Así es. Por supuesto que sí, ¿cierto? Sí se tiene que llevar a cabo la terapia. No podemos limitar al paciente, porque si nosotros ya quizás tenemos ese pensamiento de no, porque ya teóricamente sé de que esto va a persistir, bien, entonces estamos limitando la capacidad del paciente. Sí, tenemos que realizar la intervención de por medio, como dice el Leisa, ¿no? Siempre puede mejorar, aunque no del todo, pero sí tienden a mejorar. Bien, a ver, Stephen, es necesario el hecho que tenga una condición significa que se lo puede limitar, porque quizás no tendrá mucho avance, pero sí puede. Excelente, así es. Sí, sí necesita, quizás por ahí puede ser un poquito frustrante, pero eso ya va a depender mucho del manejo de emociones que nosotros tenemos. ¿Sí? Sin embargo, sí es fundamental e importante realizar la intervención, pese a que nos diga la teoría. ¿Sí? Bien, entonces ya hemos visto el trastorno del lenguaje que tiende a ser. Así es, Stephanie, muy bien.
Bien, ahora vamos a estar abordando el trastorno fonológico, que es el que tiende a ser un poquito más común, ¿sí? Por los motivos de consulta. Ahora, cuando yo digo un poquito más común, bien, me refiero a mi experiencia, ¿sí? A la experiencia en donde nosotros, bueno, yo trabajo, ¿listo? Es por eso que yo me refiero siempre al entorno, ¿bien? Entonces, el trastorno fonológico, de la misma forma, va a tener sus criterios de diagnóstico según el DSM. ¿Cuál es el diagnóstico o el criterio número A? Perdón, letra A. Dificultad persistente en la producción fonológica. Entonces, el niño tiene esta dificultad que tiende a ser persistente, que tiende a ser muy notorio al momento de pronunciar las palabras y por lo tanto interfiere en la inteligibilidad del habla y de esta forma impide una comunicación verbal de los mensajes. ¿Por qué verbal? Porque hay una dificultad para pronunciar, para realizar esta producción fonológica. ¿Sí? Esa es la clave o una de las claves para poder diferenciar entre el trastorno del lenguaje y el trastorno fonológico. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que el trastorno del lenguaje presenta tres puntos. Primer punto, vocabulario reducido, gramática incorrecta y limitada, y el diálogo tiende a ser también limitado o muy bajo para su edad. Bien, en cambio, el trastorno fonológico es esa dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla. ¿Listo? Ahora, criterio B. Las alteraciones van a causar, evidentemente, cierto nivel de limitación para llevar a cabo una comunicación eficaz, para la participación social, para los logros académicos, y también es un criterio que se está repitiendo el mismo, ¿sí? Del trastorno del lenguaje. Y también, ¿cuál es el otro criterio que se repite? Criterio C, que el inicio de estos síntomas, es decir, de la dificultad persistente de la producción fonológica, se produce en las primeras fases del desarrollo. Bien, y el criterio D, que siempre va a ser el hecho de realizar este diagnóstico diferencial, es decir, que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como por ejemplo parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones neurológicas o médicas. Entonces, si mi niño tiene alguna afección médica o neurológica, no podría estar diciendo que quizás presente un trastorno fonológico. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el criterio de. Si mi niño tiene alguna afección congénita o adquirida, no necesariamente es que sí o sí o netamente tiene un trastorno fonológico. Quizás tiene otro tipo de condición y también presenta esta dificultad de realizar una buena producción fonológica. Bien, entonces, a raíz del criterio de, yo puedo también diferenciar el diagnóstico. Ahora, ello con los especialistas correspondientes, porque nosotros no tenemos o no está dentro de las funciones. ¿Listo? Que nosotros realizamos. Vamos a ver, en este caso, las características diagnósticas del trastorno fonológico. Bien. A ver, aquí es importante que ustedes consideren lo siguiente. La producción fonológica requiere, uno, del conocimiento fonológico de los sonidos del habla. ¿Cómo se pronuncia la A, E, I, O, U? ¿Cómo suena pa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tu? ¿Bien? Y requiere de la habilidad para poder coordinar los movimientos de la articulación con la respiración y la vocalización del habla. Porque cuando nosotros nos comunicamos verbalmente, hacemos este tipo de coordinación de movimientos a través de los órganos que están asociados al lenguaje.
junto con la respiración, porque también realizamos la inhalación y la exhalación. Porque si no, imagínense cómo vamos a comunicarnos verbalmente si no hay una buena coordinación de la respiración junto con los órganos que están asociados al lenguaje. Entonces, los niños que presentan dificultad para esta producción fonológica pueden presentar diferentes grados de problemas en el conocimiento fonológico, como también en la coordinación para poder hablar, la coordinación de los movimientos del habla. ¿Sí? Estos dos puntos tenemos que visualizar y observar en los niños. ¿Listo? Eso es importante que por favor ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Ahora, ¿cuándo nosotros podríamos estar diagnosticando un trastorno fonológico? Cuando la producción de los sonidos del habla no es la que se espera para un niño de su edad o de la etapa de desarrollo en el que se encuentra. ¿Sí? Que tiende a ser también un criterio que nosotros visualizamos mucho. Es decir, si el niño cumple con los hitos o con lo que se espera para su edad y si es que tampoco cumple, ¿no? Si es que no cumple y está muy por debajo de lo que se espera, podríamos estar hablando quizás de un trastorno, ¿sí? Quizás más que todo una presunción, ¿sí? También hasta llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Listo? Entonces, también es importante considerar que estas deficiencias de la producción de los sonidos del habla no son el resultado directo de una alteración física, estructural, neurológica o auditiva. Y esto es fundamental. Es decir, si mi niño presenta problemas auditivos y el problema auditivo es la causa primaria de la producción, o mejor dicho, de la dificultad para producir los sonidos, no podríamos estar hablando de un trastorno fonológico como tal, o netamente un trastorno fonológico. ¿Sí? Entonces, nosotros diagnosticamos en base a estos criterios que vemos en pantalla. Si el niño no cumple con el criterio, entonces no podemos diagnosticar porque no está cumpliendo con él. ¿Sí? Ahora, en los niños de 4 años con un desarrollo normal o dentro de lo que se espera para su edad, el habla general debería ser inteligible. ¿Sí? Mientras que a los 2 añitos sí le podemos comprender, pero en un 50%. Pero a los 4 años ya se le puede comprender, ya se le entiende al niño, ¿sí? Se le entiende, es decir, él o ella se comunica alguna necesidad, algún pensamiento, quizás algún recuerdo, alguna opinión, etcétera, y yo puedo comprender. Comprendo lo que la persona o el niño me está diciendo. A los 2 años sí lo entiendo, pero quizás en un 50%. Pero ya hay un nivel comprensible de su lenguaje, de cómo es que utiliza el habla, ¿no? Los sonidos del habla. Bien, ahora vamos a ver el desarrollo del curso. No es inusual que los niños con un desarrollo normal acorten palabras, ojo, acortar palabras y sílabas cuando aprenden a hablar, ¿ya? Es decir, hay niños que sí pueden presentar ello, sí pueden aportar palabras, pueden aportar sílabas, pero la progresión en el dominio de la producción fonológica debería conducirles a un habla mayoritariamente inteligible a los 3 años. Es decir, si a los 3 años, 3 y medio, 4 años, mi niño aún acorta palabras, acorta sílabas, no le entiendo, podríamos quizás estar hablando de un trastorno fonológico. ¿Por qué? Porque está utilizando procesos inmaduros de simplificación fonológica. Es decir, está acortando las palabras. Hay una simplificación fonológica, ¿bien? Cuando ya debería de emitir la palabra de manera completa, las sílabas de la misma forma. Bien, y al llegar a los 7 años, se debería producir la mayoría de los sonidos con claridad. Es lo que se espera.
que a los 7 años yo ya le entiendo muy bien al niño. El niño no tiene esta dificultad para poder pronunciar las palabras, para poder completar todas las palabras y de esta forma llevar a cabo oración o quizás alguna expresión más larga. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto dos trastornos. Bien, hemos visto primero el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, y ahora vamos a ver otro que tiende también a ser un tanto común, ¿sí? El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, ¿sí? Que a veces es más conocido como el tartamudeo, ¿bien? Así es también, o como disfemia, ¿sí? Entonces, hay algunos que le dicen tartamudeo, disfemia o trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, ¿sí? Entonces, de la misma forma, vamos a encontrar criterios, ¿listo? Los criterios es importante que nuevamente, que por favor lo consideren, ¿sí? Para poder realizar un buen diagnóstico. Entonces, criterio A va a tener que presentar alteraciones de la fluidez y la organización temporal normal del habla son inadecuadas. ¿Sí? Entonces, estas alteraciones de la fluidez y la organización normal del habla, pueden persistir con el tiempo. Bien, y se van a caracterizar por la aparición frecuente, ojo, frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. ¿Listo? ¿Cuál es el primer factor? Repetición de sonidos y de sílabas. Bien, mamá, mamá, mamá. Bien, prolongación de sonidos de consonantes o de vocales también alarga el sonido de la consonante o de la vocal. 3. Palabras fragmentadas. Por ejemplo, hacen una pausa en medio de una palabra. ¿Sí? Si dicen hola, ellos tienden a decir hola. ¿Sí? Hacen una pausa, un vacío en el medio de una palabra. 4. Bloqueo audible o silencioso, ¿no? Pausas al momento de hablar, es decir, estoy hablando y hago una pausa muy notoria, ¿sí? Que tiende a ser un bloqueo audible. El circunloquio, que esto tiende a causar mucha ansiedad también a los pequeños, a los adolescentes, ¿ya? El circunloquio es cuando ellos buscan otras palabras para evitar pronunciar las palabras problemáticas. Es decir, tratan de buscar sinónimos, tratan de buscar otro tipo de palabras que reflejen quizás el mismo significado o un significado parecido, solo con la finalidad de no pronunciar las palabras que tienen problemas, ¿no? Que pueden llegar al tartamudeo. ¿Listo? 6. Palabras producidas con un exceso de tensión física. Tensión física, lamentablemente sí, hay mucha tensión física al momento de reproducir o pronunciar una oración, una frase o las palabras, ¿sí? 7. Repetición de palabras completas monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo. ¿Sí? Entonces, de estas 7, el paciente va a tener que presentar uno o más. ¿Listo? Uno o más, que es parte del criterio A, en el cual hay alteraciones de la fluidez y la organización temporal normal del agua. ¿Listo? Criterio B, que también se repite, ¿no? Que la alteración causa ansiedad al hablar y o limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, rendimiento académico, ¿sí?
o bueno, en el caso de los adultos laboral, ¿bien? De forma individual o en cualquiera de sus combinaciones. Criterio C, que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. ¿Listo? En el caso de que se presente con inicio tardío, pues ya el diagnóstico sería distinto, ¿no? Según el CIE sería el F985, que es el trastorno de la fluidez de inicio en el adulto, ¿sí? Y 307 según el DSM. Bien, y el criterio de que la alteración no se puede atribuir nuevamente a un déficit motor o sensitivo del habla. Bien, tampoco a un daño neurológico, alguna afección médica y no se puede explicar tampoco por otro trastorno mental. Bien, de esta forma nosotros realizamos el diagnóstico diferencial. ¿Listo? Ahora, como ustedes sabrán, y quizás por ahí también conocen a alguien que presente este trastorno, que tiende a ser muy evidente en el inicio, ¿sí? Que la alteración de la fluidez interfiere con el rendimiento académico, ¿sí? También con la comunicación social, ¿bien? ¿Qué consecuencias psicológicas ustedes creen que un adolescente, que un niño puede desarrollar si es que tiene el trastorno o una alteración de la fluidez? ¿Qué consecuencias consideran ustedes que puede desarrollar o afrontar una persona con este tipo de trastorno? Excelente. Baja autoestima, ansiedad, tics nerviosos. ¿Qué más? ¿Qué otros trastornos considera? Baja autoestima, muy bien. Ya en algunos casos también puede ser depresión. Tiene ansiedad, se pone nervioso, muy bien. Bajo nivel de relaciones interpersonales, excelente. El aislamiento, ¿no? Me aíslo, evito, crisis nerviosas, ansiedad, muy bien, ¿sí? Evito tener contacto con las personas. No me gusta ir al colegio porque tengo que exponer, porque tengo que leer en voz alta y los niños se ríen. Afecta mi autoestima, me pone muy tenso, estrés, ansiedad. Bien, entonces, el hecho de que no quiero ir al colegio también afecta mi rendimiento académico. Bajan mis notas. La comparación de sus defectos con los niños de su edad, excelente, Juan, también, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿no? Varios de los adolescentes que yo he tratado con tartamudez, pero yo más que todo en el ámbito psicológico, estos adolescentes presentan mucha ansiedad. Su diálogo interno tiende a ser muy demandante, muy juzgador, se aíslan de las personas, no les gusta tener contacto con los demás, viven como su mundo, ¿no? Porque, claro, es comprensible, ¿no? Porque están frente a situaciones o personas que a veces pueden emitir comentarios inapropiados, ¿no? Comentarios que vayan directamente y afecten la autoestima de los pacientes. ¿Ok? La verdad es que sí, efectivamente tiene una repercusión muy negativa en el ámbito psicológico de los niños y también de los adolescentes. Bien, es importante también considerar, ¿no? Que el alcance de la alteración va a variar en distintas situaciones. Bien, y a menudo es más grave cuando la comunicación está sujeta a algún tipo de presión. Es decir, si yo tengo una exposición que realizar frente a mis compañeros, entonces la alteración se va a notar más grave. ¿Por qué? Porque estoy tensionado, porque
tengo pensamientos de que se van a burlar, voy a hacer el ridículo, entre otros. Sumado a ello la calificación que me va a poner la profesora, sumado a ello el pensar o el realizar estos circunloquios, ¿no? Todo ello en conjunto, pues hace que se intensifique el tartamudeo, ¿sí? Entonces, no solo es, tiene un trastorno o una alteración de la fluidez, no, también hay implicaciones psicológicas, ¿sí? También, a ver, y tenemos una pregunta. Sí puede ser una consecuencia, ¿sí? Porque más que todo en el mutismo selectivo, Betty, es cuando el niño no emite sonidos, no emite palabras, no emite una conversación en lugares en donde él no se siente seguro, ¿sí? Entonces, pero en lugares donde sí se siente seguro y con las personas donde percibe una seguridad, protección, sí tiende a comunicarse, porque no hay un factor que vaya en contra de lo que él piensa, lo que él siente. Entonces sí puede ser una consecuencia. Y sí, hay varios niños que también pueden presentar un mutismo selectivo. No es el mismo, es decir, no es el mismo trastorno, ojo, ¿sí? Pero sí podría generar un mutismo selectivo, ¿no? Y eso también lo vi en un niño que tartamudeaba en mis prácticas, ya más que todo en prácticas profesionales. Vi a un niño pequeño de 6 o 7 añitos más o menos, que presentaban mutismo selectivo, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté a la doctora por qué presentaba este mutismo selectivo, me dijo que tartamudeaba y entonces al momento de tartamudear, los niños emitían comentarios un poco eh, fuertes, ¿no? Y él hizo que poco a poco se vaya aislando, ¿no? Y ese aislamiento también, además de que no tenía el apoyo de la familia, estaba produciendo el mutismo selectivo, ¿no? Que también es parte de la ansiedad. Pero también se puede dar de manera independiente por otros factores, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el desarrollo y curso. Ok, para servir. Vamos a ver ahora el desarrollo y curso de las alteración de la fluidez. ¿Bien? Se presentan antes de los 6 años, según el DCM, en el 80 y 90% de las personas afectadas. Entonces, según el DCM, se sitúa el inicio entre los 2 y 7 años de edad. ¿Sí? Según el DCM. Bien. Ahora, típicamente las influencias empiezan de manera gradual con repetición de las consonantes iniciales. ¿Sí? Es decir, la consonante inicial tiende a repetirse, típicamente, ¿bien? Las primeras palabras de una frase o las palabras largas. Es decir, que en las primeras palabras, en las palabras largas o en una frase, se realiza esta repetición de las consonantes iniciales, ¿sí? Típicamente empiezan de esta forma. Ahora, cuando el trastorno progresa, incrementa, las disfluencias que presentan tienden a ser más frecuentes y como son más frecuentes, interfieren evidentemente mucho más que antes, ¿sí? Por lo tanto, hace que el niño o la niña los pacientes intensifiquen aún más la influencia, además de la atención, además de otros factores que también intervienen en el trastorno. ¿Ya? Entonces, ello va a ser muy notorio en los pequeños. Nosotros vamos a poder visualizar, escuchar, ¿no? Cómo es que el niño se comunica y si probablemente esté presentando este tipo de trastorno. Bien. Ahora, la gravedad del trastorno de la fluidez a los 8 años predice la recuperación o la persistencia del trastorno durante la adolescencia y después. Es decir, si mi niño tiene 8 años, bien, y ya ha recibido terapia,
ha recibido estimulación, ayuda, pero no veo un cambio notorio según el DCM. Esto persiste, ¿sí? Es decir, la gravedad persiste durante la adolescencia y durante la adultez. Bien, pero si yo veo una recuperación, eso está bien, ¿no? Podríamos estar hablando de que el niño poco a poco se está o está superando este test. ¿Listo? Ahora, y eso es lo que más o menos les decía, ¿no? Que cuando el niño llega a ser consciente de la dificultad que tiene para poder comunicarse de manera verbal con los demás, puede desarrollar mecanismos para evitar el tartamudeo o la disfluidez y también puede generar respuestas emocionales asociadas. Lo que ustedes mismos mencionaron, ¿no? Ansiedad, baja autoestima, depresión, nerviosos, tensión, estrés, ¿no? Aislamiento, pensamientos muy fuertes, tediosos, demandantes consigo mismo, etc. ¿Listo? Entonces, hemos visto trastorno del lenguaje, trastorno fonológico y la disfemia, ¿bien? O alteración de la fluidez normal. ¿Listo? Y finalmente, estaremos viendo el trastorno de la comunicación social, que este es más que todo a nivel pragmático, ¿sí? Recordemos que el lenguaje tiene 4 niveles. A ver, menciónenme, ¿qué niveles tiene el lenguaje a través del chat? Uno es el nivel pragmático. ¿Cuáles los otros 3 niveles? Fonético fonológico, excelente. Ya tenemos 2 niveles, pragmático, fonético fonológico. ¿Cuál es el siguiente? Semántico, muy bien. Morfosintáctico, excelente. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 niveles y hay un trastorno de la comunicación social que es a nivel pragmático. Y eso también les comentaba justo en esa clase, ¿no? Que vimos los niveles del lenguaje. Bien, ¿cuáles son? Excelentes. ¿Cuáles son los criterios que debe de cumplir? Criterio A, dificultades persistentes o persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos que considerar estas 3 palabras, ¿no? Persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Bien, entonces va a manifestar primero deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales como saludar, compartir información, intercambiar una conversación, de manera que sea apropiada al contexto. ¿Sí? Entonces, estos propósitos sociales en este trastorno tienden a presentar dificultad para llevar a cabo. ¿Sí? Se ven muy limitados. Punto número 2, deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que ésta se adapte al contexto o a las necesidades del oyente. Y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Justo en esa sesión, que hay niños que presentan esta dificultad para poder adaptar las palabras, adaptar mi información, la forma en cómo yo me comunico en base a las necesidades del oyente. Es decir, cómo hablar de forma distinta cuando estoy en el aula, cuando estoy en el parque, conversar de manera diferente cuando hablo con un niño o cuando hablo con un adulto o cuando hablo con un desconocido. Bien, y evitan mucho el uso del lenguaje demasiado formal. ¿Sí?
Y punto número 3, dificultades para seguir las normas de conversación y de narración. Por ejemplo, el respetar el turno. Yo te hablo, tú me escuchas. Tú me escuchas, ahora yo te hablo, ¿no? O viceversa, mejor dicho. Yo te hablo, tú me escuchas, ahora yo te escucho y tú me hablas, ¿sí? Que es el turno o los turnos que se deben respetar al momento de realizar una conversación. Bien, también tienen dificultad muy notoria para poder expresar de otro modo cuando alguien no le entiende. No comprendo lo que me estás diciendo, trata de reformular tu información y no lo logras hacer, no lo hace. Bien, y punto número 4, dificultades para comprender lo que no se dice de manera explícita. Por ejemplo, para hacer inferencias, para realizar suposiciones, para entender metáforas, para entender expresiones idiomáticas, humorísticas, etc. Bien, entonces ellos no comprenden significados que no sean literales o ambiguos del lenguaje. ¿Sí? Entonces son estos 4 puntos que yo tengo que evaluar en el niño. Punto número 1, los propósitos sociales, que hay una deficiencia. Punto número 2, que no puede adaptar su lenguaje al contexto. Punto número 3, que no respetan las normas de conversación, ¿sí? No pueden cambiar su forma o la manera en cómo se comunican cuando no es bien comprendido. Y punto número 4, no comprende, no llega a comprender las metáforas, las inferencias, las palabras o el lenguaje no literal o ambiguo del propio lenguaje. ¿Sí? Entonces son 4 puntos que el niño va a presentar. Criterio B, de la misma forma, es el mismo criterio que se repite, que les mencioné en un inicio, ¿no? Que las deficiencias causan limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, pues evidentemente, ¿no? Porque no hay este tipo de capacidad, de facultad aún, porque presenta dificultades, y pues ello hace que los otros niños también se alejen, hace que los otros niños no quieran acercarse al paciente, y probablemente presente también otro tipo de problemas, hasta incluso emocionales, ¿no? Algunas repercusiones psicológicas que puede producir en base al trastorno, por ejemplo, ¿bien? O al trastorno de la comunicación social. ¿Listo? Criterio C, que los síntomas comienzan en las primeras fases del desarrollo. ¿Listo? Y criterio D, que es el criterio para realizar el diagnóstico diferencial, es que los síntomas no se pueden atribuir nuevamente a una afección médica o neurológica. Yo siempre tengo que preguntar esto a los papitos. Si es que los papitos no saben, entonces lo derivo. ¿Sí? Derivo para que veamos si es que hay alguna afección neurológica, alguna afección médica. Bien, tampoco se puede atribuir a la baja capacidad de la morfología y de la gramática, ¿sí? Y nos explica mejor por un trastorno del espectro autista, por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo u otro trastorno mental. Bien, entonces yo tengo que realizar este diagnóstico diferencial, ¿sí? Para poder ver si es que realmente está presentando o quizás un TEA, quizás tiene alguna afección médica o está presentando un trastorno de la comunicación social. Esto. Bien. Vamos a ver algunas características diagnósticas que debemos de considerar y de tenerlo en cuenta. Bien, ahora, aquí hay una dificultad primaria con la pragmática, ¿sí? Con el uso social del lenguaje y la comunicación, ¿sí? Netamente nivel pragmático. Ahora, se manifiesta en forma de deficiencias de la comprensión de las metáforas, de las inferencias, suposiciones,
También presenta deficiencias para seguir reglas sociales, bien, tanto de comunicación verbal como no verbal. Presenta deficiencias para poder cambiar su lenguaje de acuerdo a las necesidades del oyente o del contexto. Bien, y también presenta dificultad para seguir las normas de conversación y de narración. ¿Sí? Son características diagnósticas que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de realizar la evaluación y observar si que realmente podría estar presentando este trastorno o quizás otro trastorno. O probablemente también sea conductual o probablemente sea psicológico. Para ello, nosotros nos valemos del criterio para realizar la diferencia entre otros trastornos, el diagnóstico diferencial. Bien, ahora vamos a ver lo que es el desarrollo y curso. A ver, según el DSM, a los 4 o 5 años, la mayoría de los niños deberían de tener las capacidades del habla y del lenguaje ya suficientes para poder identificar las deficiencias específicas de la comunicación social. Entonces, ya a partir de los 4 o 5 años, yo puedo dar una precisión diagnóstica porque, según el DSM, ya estos niños o la mayoría de este rango de edad pueden tener la capacidad suficiente para poder realizar esto de manera correcta o de manera incorrecta. Uy, ¿qué soy así? Bien, entonces a partir de los 4 y 5 años. Ahora, las formas más leves del trastorno pueden no resultar evidentes hasta la adolescencia temprana, ¿sí? Lo que también perjudica al diagnóstico que el especialista va a realizar. Bien, también pueden no resultar evidentes cuando el lenguaje y las interacciones sociales empiezan a ser más complejas. ¿Sí? Y las deficiencias tempranas en la pragmática pueden causar alteraciones duraderas en las relaciones y también en los comportamientos sociales. Pues es muy evidente, ¿no? Según los criterios que acabamos de visualizar, de ver. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos considerar la edad, considerar los antecedentes, considerar cada uno de los criterios y los 4 puntos claves fundamentales que es el núcleo, por decirlo de esta forma, del trastorno de la comunicación social pragmática. ¿Listo, chicos? Y bueno, aquí tenemos lo que es la bibliografía, ¿vean? De donde se obtuvo la información que hemos visto el día de hoy y también donde ustedes pueden obtener mayor información. Ahora, vamos a visualizar un video, ¿sí? Que primero quiero que complemente con el tema que vimos en la sesión anterior. Sí, por cuestiones del tiempo no la hemos visto, pero la sesión anterior vimos el desarrollo del lenguaje y también la sesión anterior vimos lo que es los niveles del lenguaje. Entonces, quiero que ustedes puedan observar cómo es que nosotros podemos o tenemos, a ver, esperen un momentito, ya está. Cómo nosotros tenemos que realizar este proceso de intervención para poder ver los prerequisitos del lenguaje, del aprendizaje y de la pragmática, ¿ya? Entonces, vamos a ver el videito. De todas formas, también se los voy a pasar el link para que lo visualicen y después lo comentamos. ¿Listo? Entonces, espérenme un momento. Listo. Lenguaje y sus componentes. El lenguaje
se define como un sistema de símbolos arbitrarios y como la capacidad humana con la que todos nacemos que nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación. Se divide en dos áreas: el lenguaje receptivo, que se refiere a todo lo que un individuo puede entender del lenguaje sin la ayuda de claves no lingüísticas. El lenguaje expresivo es el que permite a las personas comunicarse por medio de la escritura, gestos, señas, palabras, láminas, comunicadores, como los equipos de asistencia tecnológica. A su vez, dividimos estas áreas del lenguaje en unos componentes lingüísticos, que son forma, que incluye la fonología, morfología y sintaxis; contenido, que incluye la semántica con su vocabulario y significado; y el uso, la pragmática. Definimos la pragmática como el uso funcional del lenguaje según el contexto o lugar en donde se encuentre el hablante. Para el desarrollo de estas destrezas pragmáticas y de lenguaje se utilizan varias estrategias de enseñanza como actividades en ambiente de juego, manipulación de objetos, motivación, refuerzo, entre otros. Otros componentes a trabajar en esta sesión serán los prerequisitos del lenguaje, que son permanencia de objetos, medios fines, imitación, juego simbólico; y los prerequisitos de aprendizaje, que son contacto visual, destrezas de exploración, lapso de atención, capacidad para permanecer sentado. Estos prerequisitos los observaremos de forma indirecta en ambas sesiones terapéuticas. Objetivo capacitante 1. El paciente demostrará la destreza pragmática de toma de turno de manera espontánea con un 80% de adecuación. Objetivo capacitante 2. El paciente realizará tareas de memoria visual de manera espontánea con un 80% de adecuación. Materiales. Los materiales a utilizarse en ambas sesiones terapéuticas serán el juego Trouble, el juego de Memory Mix Up, el cartón de huevos con los animales, una mesa y una silla. Refuerzo. Como refuerzo para cada sesión terapéutica, cada vez que el niño realice correctamente la tarea pedida, se utilizará el señor cara de papa. Steven, ¿qué es esto? Un gato. Un gato. ¿Y cómo hace el gato? Así. Miau. ¿Y dónde está el gato? Vamos a ponerlo aquí. Ok, muy bien. Vamos a darle aquí ahora. Duro. 6 veces. Vamos a moverlo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, ahora voy yo. 1. Ok. Ahora vamos a darle comida a Cookie Monster. Aquí es tu maíz. Gracias. Esto más. Ya mismo. Sí. Ok. Steven, ¿qué es esto? Mono. ¿Y cómo hace el mono? Así. Muy bien. ¿Y dónde está el mono? Muy bien. Vamos a colocarlo encima. Perfecto. Ahora vamos a darle aquí. Duro. Una vez. Vamos a moverlo una. Una vez. Acuérdate, una. Ahora voy yo. Sí. 2 veces. 1, 2. Ahora, ¿qué vamos a hacerle? Darle comida a quién? A fucking monster. A Cookie Monster. Muy bien. Vamos a darle comida. Gracias. Hola, Steven. ¿Estás bien? Vamos a cantar todos. Vamos a hacer un jueguito. ¿Dónde están? Mira, estos son unos huevitos. Sí. Debajo de los huevitos hay unos animales. ¿Qué animal es este? Una vaca. Una vaca. ¿Y aquí qué hay?
Un pollito que se cayó. Un pollito que se cayó. ¿Y este? ¿Cuál es este? Un cerdito que se cayó. ¿Y cómo hace el cerdito? Así llora. ¿Cómo hace el cerdito? Así, ay, y llora. Ajá. ¿Y la vaca cómo hace? No. Muy El bien. pollito hace pío, pío, pío. Bien. Mira, Steven, voy a esconder los animales en estos huevitos y te voy a decir para que busques un animal. Cuando busques el animal, le vamos a poner una piecita al señor Carapapa, ¿está bien? Sí. Ok. Mira los animales. El cerdito, Este, la vaca la vaca y el pollito. y el pollito. Y los voy a esconder ahora. Míralos bien. Los voy a esconder y vas a buscar la vaca. ¿Dónde está la vaca? Esta es la vaca. Busca la vaca, vamos a buscar la vaca. ¡Ah! Muy bien. Tiene un perro que tiene que sacar la leche. Ajá, muy bien. Y ahora vamos a ponerle una pieza al señor Carapapa. Mira acá, ven, vamos a ponerle la nariz. Toma, poner la nariz. Bebé. Muy bien. Ahora voy yo. Voy a ponerle los ojitos. Aquí. Yo Muy bien. pongo las manos. La mano, ponle la mano. Muy bien. Ahora vamos a hacer la tarea. Muy bien. Ahora vamos para esto. Buscaste ahora la vaquita. Vente, vente, vamos a hacer vente. Ahora vamos a buscar el cerdito. Sí. Vamos a buscar el cerdito. ¿Dónde está el cerdito? ¡Ah! ¡Míralo ahí! Muy bien. Una pieza. Una pieza, ¿cuál le vas a poner? Durante ambas sesiones terapéuticas se pudo observar que el niño ejecutó con el % de adecuación esperado. Realizó la destreza pragmática de toma de turno y la destreza de lenguaje de memoria. Además, pudimos observar los prerequisitos de lenguaje y aprendizaje, como la imitación, permanencia de objetos, medios fines, contacto visual, lapso de atención y el permanecer sentado. El niño logró realizar los mismos adecuadamente. Estas sesiones terapéuticas nos muestran la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestros niños. Bien, chicos. Bien, hemos visto que a nivel pragmático utilizamos mucho los turnos, utilizamos mucho el contacto con los niños. Ahora, también es importante, como vimos, a ver, creo que está por aquí, si no me equivoco. Ok, ven, aquí realizamos el juego, ¿no? Por ejemplo, con ese jueguito como el Ludo, ¿no? Parecido al Ludo, si no me equivoco. Bien, y con las tarjetitas, esos son los pictogramas. Bien, y también con el objeto, por ejemplo, la vaquita, el pollito, el cerdito, y lo va asociando, es decir, realiza como que esta tríada entre el sonido, el objeto y también el pictograma, ¿bien? Para poder de esta forma consolidar y ajustar o consolidar más que todo esta asociación y o relación entre lo que dice el mu con la vaquita y lo visual, ¿bien? Y finalmente, ya para culminar, les he enviado otro link que son algunas recomendaciones que podemos realizar a los papitos, ¿bien? Para los niños que tienen el trastorno del lenguaje. ¿Listo? Entonces lo vamos a visualizar por aquí. A ver. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene dos variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente.
Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, ¿sí? Suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan: yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice: ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta: ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Ahora, hoy es 17. Le vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje, es decir, cuando un niño dice mal
una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Bien, chicos, vean, hemos visto algunas recomendaciones que podemos llevarlo a la práctica, ¿no? Que sería lo que uno sugiere, ¿sí? De todas formas, también tienen el link, ambos links en el chat, ¿sí? Del Meet para que lo puedan volver a revisar. ¿Listos? Y finalmente les voy a compartir otro link, ¿sí? Pero eso ya lo visualizan en su espacio personal porque es un video larguito. A ver, esperen un momentito. Donde va a complementar lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? A ver. Se los envío por aquí también. ¿Bien? Entonces, el último que les acabo de enviar va a complementar lo que hemos visto en la sesión de hoy día. ¿Sí? De trastornos de la comunicación según el... ¿Listo, chicos? Y bueno, eso sería todo y ya nos estaríamos viendo en la última sesión, que es el día sábado a la misma hora, ¿no? De lo normal. Sí, solo se ha programado esta sesión. Bueno, chicos, ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar presentes. Cualquier duda o consulta también pueden escribirme para poder guiarlos. Nos estamos viendo. Que tengan una bonita noche. Estimados participantes, buenas noches nuevamente. Ya terminamos la sesión, ¿verdad? Me disculpan,